en torno a ese asunto es la posición iusprivatista, la primera, y la transpersonalista, señalando que la primera era un criterio sumamente egoísta, ¿verdad? Mientras que el segundo es una posición que concibe el ejercicio de la propiedad sustentado en la intervinculación social, pensando en el bien común. Y luego hablamos de la ley de expropiación, cómo es que se propicia, declara la utilidad y necesidad del Congreso de la República, y luego el trámite se realiza ante la gobernación departamental. Y dijimos que hay dos mecanismos para concretarla, uno voluntario, cuando se ponen de acuerdo las partes, y otro que es el contencioso administrativo. Hasta ahí llegamos. Hoy vamos a hablar de la copropiedad y luego de tener el gran gusto de verlos y saludarlos, les voy a presentar el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Así es, licenciado. Muchísimas gracias. Así es, licenciado. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la copropiedad, que es un fenómeno jurídico que está sustentado en la pluralidad de propietarios. Aquí, en el número 1, les estoy consignando cuál es el fundamento de la copropiedad. Fíjense que, tal y como lo dice el numeral 1, usualmente un bien tiene un solo propietario, pero hay ocasiones en las que un bien pertenece a varios propietarios. Por ejemplo, un terreno, ¿verdad? Generalmente le pertenece a una persona, pero ya no es tan excepcional que en un momento dado un grupo de personas ejerzan la propiedad sobre un bien. Cuando hay varios propietarios que ejercen la propiedad sobre un solo bien, entonces estamos en presencia, como lo dice el numeral 2, de lo que se llama copropiedad o condominio. Copropiedad o condominio. Debo señalarles que la palabra condominio generalmente se utiliza de manera indebida, porque se hace referencia a una especie de colonia en donde viven varias personas, hay un grupo de construcciones de casas y generalmente, como la mayor parte de colonias ahora están amuralladas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vives? En un condominio. Pero esa es una aplicación indebida de la palabra condominio, porque el condominio puede recaer sobre un bien mueble, ¿verdad? Por ejemplo, si un vehículo le pertenece a 3 personas, ese bien está en copropiedad o condominio. Entonces, la copropiedad o condominio es un suceso que se concreta cuando un bien le pertenece a varias personas. Aquí les estoy trasladando una definición doctrinaria de lo que es la copropiedad. Esta definición está siendo formulada por un profesor francés de apellido Colin y Capitan. Parece que fueran 2 personas, pero es solo una, esos son sus apellidos. Colin Capitan ha dicho que el derecho de propiedad de una cosa puede corresponder a la vez a varias personas sin que exista división material del bien. Y fíjense que les pido de favor que lean el artículo 485. El artículo 485 presenta la definición legal de copropiedad en nuestro Código Civil, que es muy parecida a la de Colin y Capitan. Dice el artículo 485, ¿cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. ¿Qué quiere decir pro indiviso? Fíjense que lo vamos a explicar detenidamente, pero me adelanto a exponerles lo siguiente. La copropiedad implica, repito, que un bien pertenezca a varias personas. Por ejemplo, un bien inmueble, ¿verdad? Un bien inmueble pertenece a 3 propietarios, pero el bien inmueble, el terreno, no está dividido materialmente, porque si se divide,
entonces ya no habrá un inmueble, sino habrán tres, ¿verdad? Si hay tres propietarios o copropietarios que ejercen la propiedad sobre un mismo bien inmueble, el bien está dividido, pero está dividido idealmente, está dividido matemáticamente. Todos saben que a cada uno le pertenece un tercio del bien. Pero si se divide físicamente, si cada quien levanta un muro, entonces ya habrán tres inmuebles, ya no hay un solo bien inmueble, entonces serán propietarios y no copropietarios. Entonces, cuando el código señala que la copropiedad existe cuando un bien pertenece pro indiviso a varias personas, está aludiendo a que el bien no está dividido física o materialmente, sino está dividido idealmente o matemáticamente. En el número 4 dice, es decir, en la copropiedad o condominio el bien pertenece a varias personas, pero no existe división material, porque al producirse la división efectiva concluye la propiedad, que es lo que les acabo de resaltar. Aquí les presento una gráfica con lo cual pretendo explicar lo que acabo de referir. Adviertan ustedes que se trata de un edificio, pero el edificio no está dividido materialmente, es un edificio. Y hay tres propietarios. El edificio era propiedad de un señor que falleció y dejó en herencia ese bien a sus tres hijos, a sus hijos A, B y C. Entonces a los hijos les corresponde la propiedad pro indiviso. ¿Qué quiere decir pro indiviso? Que el bien no está dividido materialmente, sino a cada uno le corresponde una tercera parte. Al hijo A le corresponde un tercio, al hijo B otro tercio y al hijo C otro tercio. Y reitero, el bien no está dividido físicamente, porque si el bien se parte, se divide, se encinde, se fracciona, entonces lo que habrán serán tres edificios, ¿verdad? Chiquitos, ¿verdad? Pero ya no habrá copropiedad porque cada quien tendrá parte del edificio dividido, ¿verdad? Entonces, repito, la copropiedad se concreta cuando un bien pertenece a varias personas, pero el bien tiene una característica. El bien no está dividido físicamente, sino está dividido matemáticamente o idealmente. Todos sabemos que somos propietarios de un tercio del bien, pero no lo hemos fraccionado. Entonces, los elementos de la copropiedad son estos que aparecen en el 5.1, 5.2 y 5.3. El elemento subjetivo. El elemento subjetivo son todos los copropietarios. Hay tres copropietarios. Los copropietarios se llaman así, copropietarios, pero también se llaman condueños o condóminos. Y en algunas oportunidades se les llama propietarios de mano común. Esos son los elementos subjetivos. Las varias personas que ejercen la propiedad sobre un mismo bien. El elemento objetivo o material es este bien. En el ejemplo que estoy trayendo a cuenta, es un edificio. El edificio no está dividido físicamente, sino que está dividido idealmente. Lo que existe es una división de carácter ideal o matemático, que se representa por un quebrado. Y el elemento formal es que a cada copropietario le corresponde una parte matemática que se llama cuota parte, ese es un tercio. Se llama cuota parte o parte alícuota. Cuota parte o parte alícuota. Repito lo que he dicho hasta el momento. La copropiedad se concreta cuando un solo bien le pertenece a varias personas de manera proindivisa. Es decir, hay varios propietarios de un solo bien. ¿Qué quiere decir que el bien se encuentre de manera proindivisa? Quiere decir, como lo dice el numeral 4, que no hay una división material, sino lo que existe es una división ideal que se representa a través de una parte expuesta matemáticamente a través de un quebrado, ¿verdad? Los elementos que participan en la copropiedad son los elementos subjetivos
varios propietarios que se llaman copropietarios, condueños, condóminos, y dije que en algunos casos le llaman propietarios de mano común. Luego hay un elemento objetivo material, en este caso es este edificio. Este bien no está dividido materialmente, está dividido pero de una manera ideal, de una manera matemática. A cada uno de estas personas, de los copropietarios, les corresponde un tercio, pero no tienen una división física. El bien se mantiene íntegro. Y finalmente, a cada una de los copropietarios les corresponde esa parte matemática que se llama cuota parte o parte alícuota. A ver, por favor, le pregunto a Antonio Jonathan Verdugo Ortiz. ¿Está presente? No está presente. Bueno, le pregunto a Dayana Barrios. Buenas noches, licenciado, dígame. Bueno. Gracias, Dayana. Por favor, ¿qué es la copropiedad según lo que acabamos de exponer? La copropiedad es cuando, por ejemplo, existe un bien, pero tiene varios propietarios. Muy bien. Es una buena respuesta. Muchas gracias, Dayana. Le agradezco mucho. ¿Y si Dayana me va a preguntar algo? No. Gracias, Dayana. Eso está muy fino. A ver, le pregunto a Estuardo Vinicio Aceituno. Sí, adelante, licenciado. Vale. Miren, le agradezco mucho que me haya respondido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el bien se encuentra en una condición pro indiviso? Eso está en el numeral 4. Eso quiere decir que la copropiedad o condominio, el bien pertenece a varias personas, pero no existe división material porque al producirse la división efectiva, concluye la propiedad. La copropiedad, muy bien. Quiere decir que solo está dividido matemáticamente, pero no materialmente. Qué buena respuesta, muy bien. Estoy muy agradecido. A ver, le pregunto a Héctor Mancía. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por intervenir. ¿Cómo se llaman los sujetos, las personas que participan en la copropiedad? ¿Se llaman copropietarios? Sí, muy bien. ¿Qué otro nombre tienen? ¿Copropietarios? Se llaman, está bien, copropietarios, condueños o condóminos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuemos. Veamos cómo está regulada la copropiedad en nuestro código. Recuerdan ustedes que en una de las últimas clases se estableció que los propietarios tienen dos tipos de facultades. Tienen facultades de uso y de disfrute y facultades de disposición. Las facultades de uso y de disfrute se refieren a que si alguien, por ejemplo, es propietario de una casa, puede utilizarla, ¿verdad? Aprovecharse de ella, aprovecharse de los frutos que produce. Y las facultades de disposición aluden a la potestad que tiene el propietario de decidir el destino de un bien, enajenarlo, venderlo, donarlo. Vean, por favor, las facultades de los copropietarios están reguladas en el artículo 491. Leámoslo, por favor. Dice, derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Es decir, las facultades del dominio que ya vimos en su oportunidad y que son las que les señalo aquí en el numeral 2, o sea, las facultades de uso y disfrute y las facultades de disposición, se reproducen exactamente en la copropiedad, porque dice el artículo 491, lo leo nuevamente, dice,
Derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda. A cada uno de los que vimos les corresponde un tercio. Entonces, tienen la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o grabarlo. Es decir, tienen poder de disposición, pueden usarla y disfrutarla y pueden disponer de ellos. Fíjense que hay un detalle muy importante que está al final de este artículo que estoy leyendo. En los últimos 3 renglones dice: los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Los condueños gozan del derecho de tanteo. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al esquema. Hay 3 copropietarios: el copropietario A, el copropietario B y el copropietario C. Son 3 hermanos que recibieron ese bien a través de una herencia. No se ha dividido el bien y por lo tanto mantienen el bien pro indiviso, quiere decir que no está dividido físicamente, pero la relación entre los hermanos no es la óptima, ¿verdad? Hay muchas fricciones y problemas, ¿verdad? Entonces A, el copropietario A, decide vender su tercera parte a otra persona ajena a la copropiedad, al señor D. Se lo quiere vender y se lo va a vender en 100,000 quetzales. Pues fíjense que no puede hacerlo de inmediato, sino que previamente tiene que notificarles a los otros copropietarios, al copropietario B y al copropietario C. Les dice: señores copropietarios, fíjense que yo voy a vender mi parte al señor D en 100,000 quetzales. Entonces, para cumplirlo con lo que dice la ley y para que ustedes puedan ejercer el derecho de tanteo, que es el derecho de preferencia, se los notifico. Tienen ustedes 15 días para decidir si me compran o no. Porque si ellos deciden comprar, ellos tienen preferencia, aunque haya otro oferente, que sería el señor D. Antes que a D, si B o C le pagan los 100,000 quetzales, a ellos se los tiene que vender. Entonces, el derecho de tanteo es el derecho de preferencia que asiste a los copropietarios. Repito, el ejemplo se concreta en el caso que ejemplifico. A quiere venderle a una persona desconocida, al señor D, en 100,000 quetzales. Antes de que se concrete esa negociación, tiene que notificarles a los otros copropietarios, que son B y C, a efecto de que si ellos quieren comprarlo, tienen preferencia sobre cualquier otro comprador. Pueden venderlos puede comprarlos aisladamente B o C, o pueden reunirse los dos y los dos se lo compran. Eso es el derecho de tanteo, que está regulado en el artículo 491 en la parte final. Entonces, los copropietarios tienen el derecho de uso y de disposición del bien y de disfrute, y además gozan del derecho de tanteo. Claro, A les notifica y no puede existir un periodo indeterminado para que ellos ejerzan el derecho de tanteo. Tal y como dice el artículo, son 15 días. Ellos tienen 15 días para decidir si lo compran o no lo compran. Ese es el derecho de tanteo. Licenciado, buenas Por noches. favor. Solo Buenas una noches. pregunta. Con esto del derecho de tanteo, los otros como copropietarios, si ellos tienen preferencia a la hora de comprar, ellos tendrían que darle lo que él quiere que le paguen, Sí. ¿verdad? Porque no van a decir ellos, yo te doy 50,000. No. O sea, ellos tienen que darle lo que él quiera. Sí, él A lo va a vender en 100,000 quetzales. Ellos le tienen que pagar los 100,000 quetzales. Fíjense que regularmente hay un precio de los bienes que se establece en un avalúo o en un autoavalúo, como era antes. Entonces está consignado en el registro de la propiedad y en matrícula fiscal, ¿verdad? Entonces se puede vender en más, pero nunca en menos. Entonces, si él está pidiendo 100,000 quetzales, los otros copropietarios, si quieren ejercer su derecho de preferencia o de tanteo, tienen que pagar 100,000 quetzales, no menos. Ok, ahí estoy. Gracias. Muy bien.
Ahora, sobre la administración del bien, ¿cómo se administra el bien? Eso está regulado en el artículo 490. El artículo 490, lo vamos a leer, por favor, tráiganlo a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, Lic. Sí, El licenciado. artículo, muy bien, el artículo 490 dice administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las 2/3 partes del valor total de la cosa. Es decir, es algo democrático. Lo ideal, lo conveniente, lo adecuado es que las partes estén todas de acuerdo, ¿verdad? Y que las decisiones se asuman por unanimidad, ¿verdad? Que todos estén de acuerdo. Pero si hay alguien que no está de acuerdo con alguna decisión, entonces se vota, ¿verdad? Aquí son 3 condóminos. Entonces, el voto de las 2/3 partes, dice la ley, dice administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las 2/3 partes del valor de la cosa. Entonces aquí, si 2 personas votan en un sentido y la otra disiente o no está de acuerdo, se toma la decisión asumida por la mayoría. Eso es en relación a la administración. Fíjense que la legislación lo enuncia con facilidad, ¿verdad? Con 3 renglones y medio, pero en la realidad eso es un verdadero problema, ¿verdad? Fíjense que, honestamente, yo he dudado, probablemente sea así en algunos casos, el paradigma que señala que 2 cabezas piensan más que uno, yo realmente creo que es mucho más complicado asumir decisiones cuando hay varias personas que intervienen. Siempre hay problemas y diferencias de las más pequeñas a las mayores, y este es un caso, ¿verdad? Como les digo, aquí se enuncia, votan, pero eso se vuelve un verdadero problema, ¿verdad? Pero básicamente, entre personas racionales y reflexivas, debe privar la voluntad de la mayoría, ¿verdad? Fíjense que el derecho de tanteo ya se los expliqué, y sobre la administración del bien también. Ahora vamos a hablar de la extinción del régimen de copropiedad. ¿Cómo se extingue el régimen de copropiedad? Eso está regulado de manera parca y sencilla en el artículo 503. Fíjense que, por favor, tráiganlo a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muy bien. El artículo 503 dice lo siguiente: cesa la copropiedad. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Es decir, la copropiedad concluye por 3 supuestos, por 3 casos. En primer lugar, por la división de la cosa común, luego por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Volvamos al esquema. Fíjense que el primer caso para que cese la copropiedad es el que se refiere a la división de la cosa común. Aquí tenemos el edificio. El edificio no está dividido, ¿verdad? Es un solo bien y cada cual tiene potestad sobre 1/3 del mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense que si los copropietarios piden la división del bien, es un edificio extenso, pero se divide en 3 partes. Habrán 3 edificios, ¿verdad? Cada uno con propietario distinto. Entonces se dividió el bien, ya no hay copropiedad, sino hay propiedad individual, ¿verdad? Un terreno que pertenece a 3 hermanos, cada cual tiene 1/3 de ese terreno, pero ellos piden que se divida, entonces levantan cada quien un muro. Habrán 3 terrenos, no un solo terreno. Entonces el primer supuesto de conclusión de la copropiedad es la división de la cosa común.
El segundo supuesto de conclusión de la copropiedad es la destrucción del bien, su pérdida, ¿verdad? O enajenación. Si existe un suceso natural, ¿verdad? Como lo que ocurrió, es un ejemplo siniestro que yo lo traigo a cuenta, pero resulta muy evidente. Lo que pasó en la zona 6, habían unas casas, se abrió la tierra y se tragó las casas. Entonces, si ya no hay bien, si este edificio fuera materia de un suceso de ese talante, entonces ya no hay bien, ya no hay copropiedad, ¿verdad? Y finalmente, dice el artículo que cesa la copropiedad por consolidación de todas las cuotas en una sola persona. Por ejemplo, si el copropietario A les compra sus cuotas a B y a C, entonces solo hay un propietario, ¿verdad? Compró las cuotas, le compró a B su tercera parte y a C su tercera parte, él aglutinó todo. Entonces, ¿cómo concluye la copropiedad? Por 3 sucesos. En primer lugar, por la división de la cosa común. Se fraccionó el bien y consecuentemente, pues, obviamente habrán 3 bienes y no solo uno. Por la destrucción o pérdida, pues ya ejemplificamos hace un minuto ese suceso tan funesto de que se produzca un suceso natural, se abre al suelo y ahí se fue el bien, desaparece el bien. Yo creo que hay un micrófono encendido, por favor. Sí, Carolina. Muchas gracias. Bueno, continúa encendido, pero muchas gracias. Y finalmente, por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo propietario. Esas son las formas en que concluye la copropiedad. Fíjense que hay 2 tipos de copropiedad. La copropiedad voluntaria y la copropiedad forzosa. El día de hoy vamos a examinar nada más la copropiedad voluntaria. La copropiedad voluntaria es la que se constituye de manera voluntaria, ¿verdad? Cuando hay acuerdo entre las partes. Fíjense lo que dice el artículo 492, por favor. Ya, licenciado. Muy bien. El artículo 492 dice derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Es decir, la copropiedad puede concluir en cualquier momento, ¿verdad? Basta que lo pidan y entonces hay que hacer la partición o división. Pero fíjense que puede celebrarse de manera voluntaria un pacto de indivisión, que es el que está regulado en el artículo 493, que les pido por favor que lo vean. Dice pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por una nueva convención. Les traigo a cuenta un ejemplo. Un ejemplo que yo presencié hace algunos años. Fíjense que el ejemplo de los 3 herederos, ¿verdad? Se murió un señor y designó como herederos a sus 3 hijos de una hermosa casa, una casa señorial, no del siglo pasado, sino del siglo antepasado, ¿verdad? Hermosa, con su clásica construcción, un piletón, un patio frondoso, con árboles, etc. Pues fíjense que lo lógico era que cada uno de los hijos pidiera su parte, pero uno de ellos les hizo una reflexión que les tocó el corazón. Fíjense que en esta casa crecimos, aquí estuvieron nuestros padres y yo tengo muy buenos recuerdos. No la apartamos todavía, ¿verdad?
hagamos un pacto de indivisión, y lo redactaron. El pacto de indivisión no puede rebasar los 3 años, ¿verdad? Como dice el artículo. Esa es la copropiedad voluntaria. Ellos decidieron mantenerse en copropiedad por un lapso de 3 años, como dice la ley. Pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de 3 años. Plazo que podrá prorrogarse. Es decir, cuando concluyen esos 3 años, se puede prorrogar otros 3 años. En el caso que les señalo, pues lo mantuvieron indiviso 3 años. Esa es la copropiedad voluntaria. Y la copropiedad forzosa incluye 2 figuras, la medianería y la propiedad horizontal. La medianería, pues vamos a hacer alusión a ella, está regulada en el artículo 505. Ahora la propiedad horizontal sí la vamos a ver en oportunidad posterior. ¿Cuándo hay medianería? Fíjense que la medianería está regulada en el artículo 505. Dice, como ustedes pueden verlo, hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a 2 propiedades contiguas, y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume que existe en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de la elevación, en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo, y en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Es decir, hay un momento, sobre todo en las construcciones añejas, las construcciones del pasado, en donde hay muros, en donde hay paredes divisorias que no se sabe ni quién las construyó. Entonces, se reputa que pertenecen a los dos propietarios, ¿verdad? Hay una finca A y la finca B, y hay un muro que las divide, pero no se sabe quién lo construyó, y está levantado justamente en el límite de las 2 copropiedades. Entonces, como no se sabe quién lo construyó y está sostenido en ambas partes, en una parte de la finca A y en otra parte de la finca B, entonces se supone que hay copropiedad. Esa es una manifestación medianera. Esa es la medianería. La propiedad horizontal la vamos a estudiar el próximo día. Pero mientras tanto, quiero hacer un par de preguntas nada más. Hay algo más que les quiero agregar, porque algunos cuando empiezo a hacer preguntas se retiran, pero les voy a hablar de un cuestionario. Entonces, le pido por favor a quién. A Estuardo Vinicius, bueno, yo creo que ya le pregunté. A Gerson Emanuel Morales, por favor. No está Gerson, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le pregunto? A Jimena Hernández. Lita, hay varios con la mano levantada. ¿Perdón? Varios con la mano levantada. Hay varios con la mano levantada. Muy bien. A ver, Sonia, ¿quiénes están con la mano levantada? Eddie Giovanni, Marcos de Jesús, Eddie Marcos. ¿Y Flor de María Chintay y Jeremías Vargas. Flor de María y Jeremías. Muy bien. Gracias, muy fina hoy. Bueno, Eddie tiene la palabra, por favor. Eddie, ¿podría ¿está preguntar? usted? Sí, por favor, Eddie, sí. Eddie, no sé si me está oyendo. Usted tiene la palabra, usted levantó la mano. Por si desea preguntar, la estaba poniendo. Vaya, muchas gracias, Eddie. Usted quiere responderme. Gracias, Eddie. Sí. Señáleme cómo se extingue la copropiedad. Muchas gracias, Eddie. Qué fineza la suya. ¿Cómo se extingue la copropiedad? Eso está regulado en el artículo 503. Léalo, por favor. Ahí están los 3 supuestos de cesación. Ahorita.
¿Ya tiene a la vista el artículo, Eddie? Sí, A ver, leámoslo. la copropiedad cesa por la división de las cosas comunes por sus pérdidas, destrucción y enajenación y por la Consolidación. consolidación o reunión de todas las cuotas Está muy bien. Esos son los tres supuestos de conclusión de la de una copropiedad. sola copropietario. Muy bien. Ahora le pregunto, Marcos, ¿usted quería preguntarme o me permite que le pregunte? Pregunte, licenciado, disculpe. Vale. Marcos, dice el artículo 503 que cesa la copropiedad por división, por pérdida, destrucción o enajenación y por consolidación. ¿Qué es la consolidación? Cuando ya no se puede separar por cuestiones de la naturaleza, que se unen y ya no puede haber una separación y que si se separa puede destruirse, según tenía entendido. No. La consolidación ocurre cuando un copropietario compra las cuotas partes de los demás. Por ejemplo, A le compra a B y le compra a C. Entonces, se consolida las cuotas y hay un solo copropietario. A ver, explíqueme qué es la consolidación. Cuando uno se hace dueño de las partes de los otros dos Sí. copropietarios, Así es, así es. por ende se vuelve un solo Un propietario. solo propietario. Muy bien. Muchas gracias. Es usted muy fino, Marcos. Oye, a ver, Flor de María. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Flor de María? Pregúnteme. Mucho gusto saludarla. ¿Cuáles son los elementos subjetivos Gracias, de la igualmente. copropiedad? Gracias, igualmente. ¿Y cuáles son los elementos subjetivos de la copropiedad? Es el 5.1 que aparece en la pantalla. Elemento subjetivo personal conformado por varias personas que ejercen la propiedad sobre un mismo bien. ¿Y cómo se llaman? Aquí está donde están las Elemento flechas. subjetivo personal. Sí, Copropietarios. ¿sí se llaman cómo? O aquí donde están las flechas. Bien A ver, inmueble. perdón, no le escucho, fíjese. Bien Bueno. inmueble sujeta a copropiedad. No. ¿Cómo se llaman las personas que ejercen la copropiedad? Es el elemento subjetivo o personal, pero tienen un nombre específico. Aquí están A, B y C y hay 3 flechas. Y hay un nombre. ¿Cómo se llaman? Lick, usted dijo que era Copropietarios. copropietario con dueños o condóminos. Así es, así O es. con dueños. Sí, copropietarios, con dueños o condóminos. Muchas gracias. Con dueños o condóminos. O condóminos. Y finalmente, Jeremías, por favor. Pregúnteme, licenciado, estoy atento. Muchas gracias, Jeremías. Usted debe haber sido scout, siempre listo, ¿verdad? ¿Cuántas clases de copropiedad existen? Está en el 7. La voluntaria y la forzosa. La voluntaria es el impacto del individuo y la forzosa es la medianería y la propiedad. Medianería y propiedad horizontal. Exactamente. Muchísimas gracias. Fíjense que para concluir... Usted, licenciado. No, a usted, gracias, Jeremías, por intervenir hoy. Ok, gracias. Sí. ¿Perdón? Dayana Barrios también. Muy bien. Dayana, tiene la palabra, por favor. Buenas noches de nuevo, licenciado. Solo con una preguntita. Por favor, si usted quiera, Dayana. Es con relación al artículo 490 sobre la administración. Sí. Usted explicaba, ¿verdad?, que toman un acuerdo por la mayoría, ¿verdad? Exactamente. Pero, ¿y si fueran solo 2 personas? Eso es muy difícil, ¿verdad? O que los 3 tengan manifestaciones diversas. Es decir, que el copropietario 1 plantee unas cosas, el copropietario otra, y el copropietario. Entonces, que haya disimilitud de criterios es una situación sumamente compleja, que generalmente, fíjese que propicia demasiados problemas. Entonces,
¿Cómo puede solventarse una situación en donde cada cual no está de acuerdo? Entonces, esa disimilitud plantea una necesidad que se venda al bien, que se busque una solución. Pero es una muy buena pregunta porque lo usual, como le decía, en la enunciación del artículo es que en 3 renglones y medio se resuelve el asunto, pero en la práctica pueden surgir situaciones como las que usted me evidencia, que no estén de acuerdo. Entonces, si no están de acuerdo en una cosa sustancial, regularmente eso impulsa a que se venda el bien, ¿verdad? Que cada quien tenga su parte o que se consolide, ¿verdad? Porque no existe acuerdo y a veces se pueden tomar decisiones sumamente complejas. Por ejemplo, en un caso, en una finca así dividida, solo que yo les estoy señalando aquí 3 para no hacernos más alambicado el asunto, pero hay un montón de copropietarios, ¿verdad? Entonces, se pretendía instituir una servidumbre de paso, que pasara una carretera, y unos querían y otros no querían, y se volvió un enorme problema que yo se los estoy enunciando en 30 segundos, pero duró como 5 años la discusión y terminaron vendiendo la finca, porque regularmente esa imposibilidad de generar un acuerdo perjudica a algunos y a veces a todos. Entonces se buscan soluciones radicales como vender, porque es una situación casi insostenible, ¿verdad? Que sean 3 o 2 y uno quiera A y otro quiera B, ¿verdad? Entonces esa sería la salida. Dayana. Ok, muchas gracias, licenciado. A usted. Fíjense que en la pasada oportunidad ya les trasladé un cuestionario. Ahora les traslado un segundo cuestionario que tiene 19 preguntas. De tal cuenta que esos 2 cuestionarios son la materia de nuestro segundo examen parcial y se los estoy trasladando con antelación a efecto de que ustedes los resuelvan con tranquilidad y los estudien y consecuentemente obtengan el mejor de los punteos en el segundo examen parcial y que ya ganen con zona o se aproximen a aprobar el curso. Yo no tengo certeza porque realmente la coordinación es un poco difícil de puntualizar estos detalles. Tenemos un calendario general en donde dice que los segundos parciales empiezan creo que la última semana de septiembre, ¿verdad? Pero no sé cuándo va a ser nuestro examen. Entonces, ante una omisión de esa índole, les estoy señalando que ya tienen los 2 cuestionarios y que es prudente que los empiecen a resolver paulatinamente, ¿verdad? Y nos vamos a ver nuevamente el martes venidero para hablar de la propiedad horizontal, pero si alguien empezó a resolver los cuestionarios y hay alguna duda, pues me la plantean y lo resolvemos. En tanto que eso ocurre, les deseo que tengan muy buena noche y que descansen. Les agradezco mucho, pero superlativamente, su participación. Son ustedes muy finos. Gracias.